y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, continuando con la extensa saga de Wildcards, vamos a hablar sobre el sexto libro de esta saga y la tercera parte del cuarteto del titiritero. Una cenamanga, aquí está. A pesar de que aquí dice George R.R. Martin, aquí solamente es el editor y no tiene ninguna participación en el libro más allá de la edición. O sea que este es el primer libro de la saga de Wildcards donde George R.R. Martin no escribe absolutamente nada. Ok, quiero hablarles de la edición. Está editada por Océano. Las páginas, las letras están corrugadas, también aquí los corazones están corrugados. Aquí tenemos al senador Greg Hartman, aquí tenemos a Mackie Messer, el As Loco, así se ve el lomo, Wildcards, una cenamanga. Aquí tenemos el corazón editado por George R.R. Martin. Aquí atrás, pues, la contraportada igual parece una carta de póker. Y el formato creo que es bastante fácil de leer. Tiene una letra, pues considero mediana. Tiene márgenes y esto va a estar muy, muy bueno. Tengo que hacerles un paréntesis enorme antes de que vayan a seguir. Voy a decir la sinopsis y por más que lo intenté, no encontré la forma de hacer esto sin spoilers. Entonces, si no han leído alguno de los libros anteriores, por favor, sálganse del video. Y si quieren saber si vale la pena, sí vale la pena. Está bien enfermo, está bien retorcido, está bien crudo, está bien grotesco, está bien intenso. Y todos los personajes están muy bien escritos. Entonces, hasta ahí, pues vayan, lean el libro y luego regresan para que no se pierdan de nada. Ahora sí, vamos a hablar de la historia. ¿De qué trata Un as en la manga? Las elecciones presidenciales de Estados Unidos han comenzado. Por una parte tenemos al reverendo Leo Barnett, el hombre que predica contra los Jokers. Y por otra parte tenemos al senador Greg Hartman, que ha causado varios estragos a lo largo de su carrera como político. Ases y Jokers se hacen públicos como partidarios de cada candidato. Jack Brown públicamente apoya a Hartman, y en secreto el As Loco vela por Greg. Mientras Tachyon busca el bienestar del senador para salvaguardar a sus hijastros, los Jokers. Pero no todo será lo que parece, puesto que Spector ha sido contratado para aniquilar al senador, desatando una de las partes más intensas, sádicas y emocionantes de la saga. El libro es muy delgadito, yo creo que es el más delgado de todos hasta el momento, tiene unas 450 páginas. Estamos hablando de que los demás tenían 600, 500, entonces es un libro muy delgadito, pero el hecho de que sea delgadito no significa que no pase absolutamente nada. Incluso yo creo que este se ha posicionado como mi libro favorito de Wildcard hasta el momento. El de Juego Sucio creo que fue una mezcla de muchas cosas sin llegar a lograr lo que se proponía. El cuarto creo que fue una muy buena introducción para el cuarteto del titiritero. Y aquí realmente es donde ya alcanzamos un clímax real en la historia. Es donde sí tenemos elementos de la ciencia ficción, de los superhéroes y esas cosas, pero que realmente el fuerte de la historia está en lo político. Aquí realmente ya tenemos una consecuencia de los libros anteriores, del viaje alrededor del mundo y lo que pasó en Juego Sucio, tanto con el durmiente, con el reverendo Leo Barnett y también de otras cosas que pasan por ahí. Quiero hablar primero de las dos cosas malas que creo que puede sacarnos un poquito de la historia. La primera es que hay una gran conveniencia en la recta final. Pasa algo entre un as y otro as, y uno de esos ases termina muy lejos y llega justo en el momento indicado para desatar caos, muerte y destrucción. Entonces, si dices, ok, esto estuvo muy sacado de la manga, irónicamente con el título del libro. Y la segunda es que pasa algo que es muy importante para el siguiente libro escrito por John G. Miller, que pierde un poquito de impacto, pierde un poquito de esa presencia que se supone debería causar esa sorpresa. Si bien sí deja ciertas cosas ya definidas para que John G. Miller escriba su séptimo libro y el último del cuarteto del titiritero, creo que muchas personas sí pueden decir, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo pasó
y cómo los personajes lo ignoran prácticamente. Entonces, aquí yo quiero defender un poquito la historia, porque el séptimo libro y este pasan a la par, entonces se tendrían que leer juntos, pero yo creo que podemos leer uno y uno así sin problemas. Entonces, creo que esas son las únicas dos cosas malas, y ahora sí podemos ir con las cosas buenas. La estructura del libro yo creo que es uno de los puntos más fuertes, porque la historia se desarrolla en una sola semana, teniendo un capítulo por cada día. Y aquí, a diferencia de otros libros, bueno, de todos los libros anteriores, aquí realmente ya tenemos un desarrollo constante de los personajes. No los vemos por turnos, como en un juego de rol. Por ejemplo, en Wildcards del comienzo, tenemos primero a Jetboy, luego al Durmiente, luego a los Cuatro Haces, luego a Tachyon y a Blaze Van Rensselaer. Y así sucesivamente. Luego conocemos a la Tortuga, luego al Capitán Trips, luego a Great, luego a Geoman y así. Si bien sí hay una línea argumental en los demás libros, vista desde varias perspectivas de los escritores, cada uno esperaba para desarrollar a su As o a su Joker o a sus personajes como ellos querían, aportando muy poco a la historia principal y dejándonos un sabor de boca, si bien sí agradable, no lo suficientemente como para que pues, el desarrollo haya sido el que uno esperaba. Incluso muchas veces teníamos que esperar casi al final de los libros para ver qué había pasado con Tachyon, qué había pasado con ciertos haces importantes o con ciertos personajes. Y aquí no pasa nada de eso. Aquí sí tenemos un desarrollo constante. Los personajes aparecen en casi todas las páginas. Tenemos al Dr. Tachyon, tenemos al senador Greg Hartman, tenemos a Spector, a The Season, uno de mis haces favoritos, tenemos a Golden Boy, tenemos a Mackie Miser y a Sarah Morgenstern. Con estos poquitos personajes nos damos abasto para todo el libro. Cada escritor se hace cargo de sus personajes. Ahorita les voy a contar quién escribió a quién. Y si bien a veces sí se llegan a cruzar los haces y los jokers y los nats entre unos y otros desarrollados por otros escritores que no son los de el personaje que ellos crearon, no interfieren con su desarrollo, no interfieren con su línea argumental, solamente como que hacen que su personaje haga algo y los demás son acompañamiento. No se pierde la línea, no se pierde el desarrollo y lo hacen de una forma muy, muy buena. Esto hace que sea más fácil de leer y más rápido. No se siente pesado y no se siente como una mezcla de estilos ahí medio extraña que cuando ya le estabas agarrando el hilo a un estilo de repente acababa y tenías que adaptarte al siguiente estilo del siguiente escritor bajo otras perspectivas, bajo otro contexto social y esas cosas. No. Aquí si bien sí tenemos varias perspectivas, varios estilos, siguen una línea argumental. Y no se sienten diferentes, o sea, sí, pero no en un mal sentido. Se sienten diferentes, pero no en un mal sentido. Las líneas argumentales, los estilos, las perspectivas y esas cosas. Todo está muy bien unificado. Esta es una novela mucho mejor estructurada, por una sola cosa: las elecciones. Cada uno tiene algo que hacer, y lo hace. Algo que ha marcado la saga de Wildcards es que los personajes tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Si bien yo creo que en los libros anteriores muchos de ellos ya habían enfrentado muchas cosas, ya habían redimido todos sus pecados del pasado, y me di cuenta que no es así. Me di cuenta que muchos todavía tenían algo ahí, muchos todavía tenían algo que sacar, muchos todavía querían llegar a algo. Por ejemplo, Golden Boy, Jack Brown, el traidor, que si bien es un personaje invencible hasta cierto punto y tiene poderes magníficos, no nos centramos en sus poderes, no nos centramos en sus habilidades, nos centramos más que nada en sus conflictos internos. Todo es más intrínseco con todos los personajes, porque nos damos cuenta que todos tienen cosas malas que han hecho, son una bola de traumados, a veces ni siquiera llegan a ser los héroes que se supone deberían ser, y muchas veces terminan dejando las cosas peor de como las encontraron. Esos sí son héroes y no jaladas. Algunos buscan redención, otros buscan satisfacer sus bienes personales, y otros simplemente buscan causar el daño. A lo que voy con esto es que no tenemos un punto del bien y del mal definido, y tampoco creo que sean personajes grises algunos. Muchos de ellos solamente buscan su propio beneficio, algunos su redención, pero la forma en que lo hacen, la forma en que lo buscan muchas veces no es adecuada. Entonces tenemos una perspectiva un poco más diferente, un poco más intensa sobre el heroísmo, sobre la conciencia y sobre muchas otras cosas que yo creo que si les digo serían spoilers masivos. El hecho de que las elecciones sean el punto central de la historia nos muestra lo que pasa en las elecciones en un ámbito político y social, cómo los Jokers sufren más y más, cómo los Nats los repudian hasta cierto punto,
qué influencias tiene que el reverendo Leo Burnett diga que los Jokers son prácticamente hijos del diablo y cómo el senador Greg Hartman los defiende. O sea, hacen un choque de perspectivas, un choque de corrientes sociales, de corrientes religiosas muy buenas, muy interesantes, que nos hace pensar que realmente esas cosas pasan allá afuera, pero pues ya con varios grupos, varias minorías, varios grupos sociales que buscan algo en especial y que muchas veces llegan a chocar con otras perspectivas de otras personas que tienen un círculo social más grande. Entonces hay una infinidad de construcciones dentro de este libro que hacen más realista la historia, que si bien si hay elementos de ciencia ficción, de fantasía o de superhéroes, nos recuerda que esto es una novela realista, entre comillas, porque pues, allá afuera no hay Jokers, pero sí nos damos cuenta de que muchas cosas que pasan aquí pueden pasar allá afuera. Así que tenemos una construcción más grande del conflicto y de lo que está en juego. El detalle es que los dos contendientes principales a la presidencia pues no son angelitos y tienen muchas cosas feas, les pueden causar estragos en su candidatura. Y realmente no es ver quién es el mejor, es ver quién es el peor de ellos dos, el reverendo Leo Burnett o Greg Hartman. Ni a cuál irle, la verdad. A pesar de que es una novela más intrínseca, más política, no se deja de lado la ciencia ficción, la fantasía y el lado de los superhéroes, tampoco de los psiques del Dr. Tachyon, junto con el realismo de los personajes. Como les mencioné, Golden Boy es un personaje casi prácticamente invencible, nos lo dejaron bien claro en el comienzo, con Walter John Williams en Testigo. Y se respeta eso, se respeta todo lo que construyeron anteriormente. Pero sus poderes igual siguen ahí. Tiene debilidades desde el primer libro. Todas las cosas malas que hizo aquí ya realmente le pesan. Y yo sigo pensando que la introducción que tuvo Golden Boy, los 4 haces y toda esa cosa de la traición y Blight Van Rensselaer, creo que estuvo muy apresurada para la historia. Aquí realmente ya toman un peso que no tuvieron en los libros anteriores. Aquí ya toman un peso todas esas consecuencias, todas esas cosas malas que hicieron, que sí llevan a los personajes a un sitio más oscuro y más profundo. El detalle con esto es que pueden utilizar sus poderes para, de una forma u otra, llegar a su redención. Los poderes de todos los personajes están ahí, bueno, de los que tienen, y todos son usados para un fin político, o para un fin personal. Entonces, no está tan descabellado el hecho de que usen los poderes y los acoplen a estas elecciones presidenciales. Quiero hablar un poquito de cómo lo hizo cada escritor, y lógicamente qué personajes escribieron. Quiero empezar con el que escribió los personajes secundarios, entre comillas, Victor Milán, el hombre que lo amas o lo odias. A veces pienso que Victor Milán es como el Zack Snyder del universo de Wild Cards. O puede crear una belleza o puede crear una cosa que te dices, qué jalada estoy leyendo. Lo amas o lo odias, siempre lo he dicho, a Milán lo amas o lo odias. Y aquí me fascinó. Escribe a 2 personajes, a Sarah Morgenstern y a Mackie Messer, el as loco. 2 personajes completamente diferentes. Por una parte, Sarah es una Nat, no tiene ningún poder y busca la caída del senador Hartman. Por otra parte, Mackie Messer está loco, es homosexual y está enfermísimo el desgraciado. El detalle con esto es que la prosa de Victor Milán aquí me gustó muchísimo. Es un poco compleja, es muy elaborada, tiene palabras pues que sí tienes que buscarlas en el diccionario. Y el detalle es que estas palabras tan complejas que él usa, las usa de una forma constante. Entonces tienen que tomar un diccionario y buscar pues el significado de estas palabras para entender realmente qué es lo que quiere contar Victor Milán. Y extrañamente no la sentí pesada, no la sentí abrumadora como con la de los señores de los dinosaurios. De hecho, me gustó mucho cómo escribió Victor Milán aquí. Y no por el simple hecho de que esté pasado por un traductor. No, o sea, lo hace muy bien y desarrolla magníficamente a Sarah y a Mackie, porque conocemos a Mackie, realmente aquí ya tenemos un acercamiento un poco más íntimo con él. Ya nos damos cuenta por qué hace las cosas, ya nos damos cuenta cuáles son sus reacciones, qué es lo que siente cuando va a desvivir a alguien al momento de alterar su estructura molecular. Es escalofriante, y yo muchas veces sí hice gestos de desagrado, de repudio y cosas muy perturbadoras que hace Mackie. Entonces, y por otra parte, Sarah
pues es una Nat, es una humana, es una mujer. Y Víctor Millar aprovecha todo eso de una forma espléndida. Nos encariñamos con ella, las cosas a las que se ve sometida, cómo tiene que escapar de las cosas malas que están pasando a su alrededor. Muy intensas, muy macabras y muy tétricas, igual que las de Mackie Misar. Y me extrañó mucho de Víctor Millar, me extrañó que desarrollara tan bien a estos dos personajes. Manita arriba para Víctor Millar en este libro de Wildcards. Melinda Snodgrass lógicamente va a escribir al Dr. Tachyon. Lo que pasó en Juego Sucio lo dejó en un estado muy caótico, en un estado donde no puede hacer mucho realmente ya. Y la forma en que busca la redención de nuevo, la forma en que busca apoyar a los Jokers, fue muy personal, fue muy íntima y me gustó muchísimo. Es similar a lo que pasó en los libros anteriores, es un promiscuo, pero pues aquí ya no se lee. Y eso, por más ridículo y bizarro que suene, tiene un peso y sirve para algo a la historia. Su pasado con Blythe Van Rensselaer, no, es brutal cómo vuelven a abarcar eso, cómo vuelven a abarcar sus traumas, cómo vuelven a abarcar sus miedos. Es precioso. Y también lo que pasa con hay un niñito que hay por ahí. Es muy bueno. O sea, Tachyon tiene que ser un balance. Siempre ha tenido que ser un balance entre todo. Entre ser un buen alienígena, entre ser un doctor perfecto, entre cuidar a todo el mundo. Y casi, pues él estar al borde del colapso con tal de que todos los demás estén bien. Pero aquí lo eleva a un nivel muchísimo más grande. Y la prosa de Melinda Snodgrass no es tan complicada. De hecho, yo creo que el arco de Tachyon es el que mejor se puede leer de todos. O el más sencillo, entre comillas. Walter John Williams vuelve a escribir a Golden Boy. En la saga de Wildcards, este tipo tiene a dos personajes. Golden Boy, bueno, hasta ahora, Golden Boy y Modular Man. Ambos igual personajes muy diferentes el uno del otro. Por una parte, Golden Boy es una mezcla de los héroes de los 50s y de los 60s en un ambiente político, en un ambiente más social. Y pues el otro es más ciencia ficción. El detalle es que Walter John Williams reluce sus dotes como escritor, porque nos demuestra que puede escribir una escena de política, de intriga, de desarrollo intrínseco de todos los fantasmas del pasado de Golden Boy, y también puede describir un combate utilizando sus poderes de una manera brutal y de una manera espectacular, que es realista, te tragas todo lo que él te cuenta, y lo más importante de todo, crees que todo esto que nos acaban de contar puede pasar. El legado de Golden Boy está manchado. Es algo que es indudablemente cierto. Busca su redención de nuevo. Aquí ya realmente va por algo. Realmente ya se preocupa por los Jokers, pero más que nada lo hace por su bienestar propio, no porque realmente... bueno, es algo muy complejo de explicar. Bueno, yo no debo explicárselos. El libro lo va a hacer por mí. Solamente tengo que decir que escribe muy bien, sus traumas están muy bien desarrollados y sus escenas de batalla, cuando mete la pata y hace infinidad de cosas con tal de hacer algo bien y sale todo lo contrario, muy bien, muy bien. Walton Simmons. Este hombre está enfermo, está bien retorcido y creó a uno de mis asios favoritos, James Spector, de Seso. De Seso creo que desde su arco del astrónomo tuvo un crecimiento muy grande, tuvo un crecimiento muy intenso, muy fuerte, muy macabro y muy tétrico, muy violento diría yo. Y esto de aquí tampoco es la excepción. Se las va arreglando poco a poco para llegar a su objetivo. Nos demuestra que es astuto, que es ingenioso y que también escribe muy bien. Yo creo que después de Melinda Snodgrass es el arco que mejor se lee. Es más fácil de entender por las cosas que están en juego, porque este tipo está enfermo y nos hace empatizar con un sádico, enfermizo, sanguinolento, es brutal. Entonces, ese también es una palomita arriba para este hombre. Pero lo interesante es que De Seso tiene una moral gris. Puede hacer cosas nefastas, a veces simplemente porque quiere y a veces porque es lo correcto. Por no mencionar que sus habilidades y sus poderes llegan a un límite brutal. En verdad, yo cuando estaba terminando esto dije, wow, sin duda alguna este es uno de los ases más poderosos que puede existir en todo el universo de Wildcards. El as que te puede desvivir con solo una mirada. No, es brutal. Y sus escenas de batalla, no, son
brutales. Aquí en este libro no tenemos batallas campales como por ejemplo con Víctor Milán en el comienzo en Transfiguraciones, donde un ejército de hippies se peleaba con un ejército de soldados. Tampoco como en Juego Sucio, donde tenemos a el durmiente haciendo estragos en todos lados. O por ejemplo con La Colmena. No, aquí son batallas cuerpo a cuerpo y son igual o más intensas que las anteriores. Y las mejores son con deceso. Ese as es una belleza. Por último, Stephen Leigh escribe a Greg Hartman. A la verga. Es lo único que puedo decir. Lo escribe muy bien, está súper enfermo, súper retorcido y hace infinidad de cosas, infinidad de maldades. Simplemente eso puedo decir. A la verga. Es lo único que puedo decir respecto a Stephen Leigh con el senador Greg Hartman. En conclusión, este es uno de los puntos más altos de la saga. Porque tenemos intriga política, tenemos muchos personajes haciendo muchas cosas y tenemos un desarrollo más constante de todos los personajes y no tenemos que esperar casi 300 páginas o 400 para ver qué es lo que pasó con el Dr. Tachyon desde el último libro. Sí me preocupó que George Martin no escribiera, porque dije, ¿qué tal si terminan haciendo algo similar como pues, en Juego Sucio? Y no, realmente me llevó una grata sorpresa. De hecho, de aquí hasta creo que el 13º libro o el 11º, no me acuerdo, ya Martin no vuelve a escribir. Entonces, pues, es algo que tienen que tener en cuenta igual si quieren continuar con la saga. Esta cosa me encantó, me fascinó, realmente la leí en una semana. No, simplemente tengo que decir que Wildcards es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, si no es que mi saga favorita. Pero bueno, se van a llevar una serie de emociones muy intensas, se van a perturbar, se van a emocionar, van a darse una idea muy diferente del heroísmo, que sin duda alguna yo no tengo miedo a recomendar este libro. Pero lógicamente tienen que leer todos los anteriores para pues saber bien qué está pasando. Pero bueno, esto es lo que a mí me pareció una cena manga. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.